Bueno, mi nombre es Leire, yo vengo representando a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, a CEAR. CEAR viene colaborando con el programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia desde hace 10 años como asesoría jurídica. Y bueno, y por otra parte yo vengo de la delegación de Euskadi, porque uno de los objetivos que nos hemos marcado hoy en Euskadi, con la colaboración de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, que también ha estado presente en esta misión de verificación, es implementar un programa de protección temporal a defensores y defensoras de derechos humanos. Parecido al programa asturiano, con alguna diferencia. Entonces el objetivo de estar en esta misión ha sido tanto verificar la situación de derechos humanos en terreno, dar a conocer el programa entre las organizaciones y personas con las que nos hemos ido reuniendo y eso, principalmente. ¿Qué impresión le dejó en cuanto a los derechos humanos en Colombia? Es una delegación que alguna gente de Colombia sabe que hemos venido ya de forma reiterada, es la 7ª visita que hacemos a este territorio entrañable y por lo tanto podemos comparar con años anteriores. La impresión primera es que hay preocupación porque las expectativas del cambio de gobierno estén suponiendo algún grado de desarticulación de organizaciones, pues por las promesas que se están haciendo, por supuestas reformas que se tratan de hacer o por lo menos se han expresado que se quieren hacer, pero nosotros creemos que desde agosto, 7 de agosto, que tomó posesión el nuevo gobierno, hasta la fecha de marzo han pasado bastantes meses. Allá en Europa se consideran 100 días el término razonable para hacer ya evaluaciones de gobierno. Aquí han transcurrido esa fecha ya ampliamente. No hemos visto los cambios todavía, ¿no? Si es que se van a producir. Y por el contrario, esa expectativa seguramente que ha disminuido la defensa de las organizaciones frente a lo que es todavía continuidad de gobiernos anteriores, expresada en violación de derechos humanos. Hemos visto muchas denuncias de derechos humanos que no deberían estar haciéndose. Es la forma más clara de implicar a las organizaciones en si va a haber cambios, pues que dejen de matar, ¿no? Sería la expresión más sencilla, que dejen de perseguir, que deje de haber amenazas, de que haya no solamente actitud talante, sino que haya hechos concretos. Esa es la preocupación mayor que tenemos, la continuidad de las violaciones masivas de derechos humanos en todos los departamentos que hemos estado y la indefensión de las organizaciones frente a esa situación. ¿Cuándo arribaron a Colombia? Pues llegamos el domingo pasado, el día 6, y la misión empezó como tal el día 7 de madrugada. Salimos hacia el Tolima y estuvimos esa mañana en la Universidad del Tolima escuchando testimonios de varias organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles, ambientalistas, recogiendo testimonios de la situación que se está viviendo allí. Y esa misma tarde estuvimos también en el cañón de Anaime, también recogiendo testimonios de organizaciones de allá. Al día siguiente fuimos al cañón de las Hermosas y estuvimos en el corregimiento de la Marina, donde hacía 3 días había habido combates, y también estuvimos recogiendo los testimonios de los campesinos, y luego estuvimos también en el Huila. ¿Qué fue lo que más le impresionó de los relatos que escuchó en la correría que hicieron? Bueno, son como varias cosas, ¿no? Por un lado, sorprende e impacta mucho lo desgarrador de los testimonios por la situación de violación de derechos humanos y violación del VIH que están viviendo, y además de muchos de ellos con una crueldad importante.
Luego sorprende también la capacidad de organización que tienen las personas aquí, ¿no? Todo el mundo está muy organizado en organizaciones sociales. Las propias organizaciones sociales se articulan mucho entre ellas mismas. La solidaridad entre las comunidades es algo que impacta mucho también, igual porque no estamos tan acostumbrados ahí en el Estado español. Mucho el coraje de la gente, su lucha por la justicia social, las experiencias de resistencia, todo te desgarra un poco el corazón, pero también te da mucha fuerza para continuar, ¿no? Pues te transmiten esa fuerza que tiene la gente. Y bueno, y la situación de conflicto que sigue existiendo, la impunidad que siguen viviendo y aún así como siguen adelante con sus luchas. La comunidad internacional, como la Unión Europea, como Estados Unidos y otros digamos, sitios de naciones, grupos de naciones, ¿qué deben hacer para evitar que en Colombia siga ocurriendo lo que ustedes observaron en su recorrido? Nosotros como organizaciones tenemos también distancia desde lo que están haciendo las instituciones europeas. Hemos visto que en este diseño, en esta promesa de cambios, pues hay mucho detrás de Unión Europea, en el sentido de, como hemos escuchado decir a un general, a un alto mando, un brigadier general, de que toda esta situación genera de que ya se pueda seguir haciendo minería a gran escala, que las empresas puedan actuar en todo lugar. Eso puede ser que esté bien, o al menos está bien para las empresas, pero ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con la gente que está allí? Se le van a respetar sus derechos humanos. De momento no se le están respetando, como hemos visto de forma muy preocupante en el cañón de Anaime, por ejemplo, ¿no? De una gran explotación minera que está llevándose por delante un hermoso paraje, una biodiversidad inmensa, una agricultura campesina muy rica, a costa de una inversión extranjera que va a dejar muy pocos dividendos a Colombia. Esas inversiones extranjeras, si no van a respetar los derechos humanos, entendemos que son perjudiciales para el pueblo colombiano. Otra actitud contraria sería que primero se respete el derecho de las personas, todos, individuales y colectivos, y aquí hay muchos derechos colectivos a respetar, y después los programas, digamos, económicos tienen que estar a la par de esa situación, porque si no están beneficiando a unos cuantos capitalistas también allá en Europa a costa de la vida de los colombianos. ¿Estuvieron visitando centros carcelarios? No pudimos. Teníamos dentro de la agenda una visita a la cárcel de La Picota, pero finalmente no pudimos acceder porque no tuvimos los permisos oportunos. Desde el IMPEC, a la Secretaría Técnica de la Comisión de Selección aquí, se les informó que no habían recibido la confirmación de que éramos una misión oficial y se nos rechazó el permiso de entrada, que por lo que me han comentado los compañeros estudiantes es el segundo año que sucede. Hablaron con víctimas, con familiares de víctimas, pero también hablaron con autoridades, con instituciones, y si fue así, ¿con quiénes dialogaron? Bueno, estuvimos con varias instituciones, estuvimos con el Ministerio de Interior y Defensa, con la encargada de la Unidad de Derechos Humanos, María Paulina Riveros. También nos juntamos con la Embajada Española aquí en Bogotá, en Colombia, con la Fiscalía General de la Nación. No pudimos estar con la fiscal general, pero estuvimos con el encargado de la Unidad de Derechos Humanos y IDH y finalmente con el Ministerio de Defensa, con el general encargado de la Unidad de Derechos Humanos y de IDH. Cuando ustedes dialogaron con las instituciones, con las agentes del gobierno, ¿cómo ve la reacción de ellos, la percepción que ellos tienen del conflicto, de las violaciones a los derechos humanos y de las infracciones al derecho internacional humanitario? ¿Qué óptica vio que ellos tienen? Hemos visto contradicciones muy flagrantes. La entrevista con el Ministerio de Interior nos dio luz sobre la enorme cantidad, 10.500 dijeron, personas que están protegidas en este país. Otros supongo que no estarán protegidos por esas medidas, por lo tanto es una cifra enorme de cantidad de gente que necesita y que se le han estudiado los riesgos y tienen esa aplicación, algunos menores, otros mayores, etcétera. Ellos mismos nos dijeron, esto no es soportable, ¿no? Esta cantidad de... Y además que no tienen recursos, decían, para proteger a tanta gente perseguida.
Hemos visto la actitud de la Fiscalía, que está investigando muchos casos y que tampoco tenía capacidad, según nos dijo el responsable, de atender a tanta demanda de investigación por los distintos procedimientos, por la cantidad de gente que está implicada, etcétera. Hemos visto la actitud del general que mencionaba antes, que además era responsable de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Cuando le preguntamos sobre estos conceptos, parece que tienen otra percepción. Cuando le preguntamos por qué había militares acampados dentro de un centro comunitario en la Marina, corregimiento de la Marina, en Chaparral, él lo consideraba normal. ¿Por qué esa personal militar estaba en la escuela, en la escuelita Simón Bolívar de aquel corregimiento? Él lo considera normal. Parece que es una interpretación muy distinta del derecho internacional humanitario que hemos visto violentado en muchos lugares. Entonces, esa contradicción, hemos escuchado a un asesor del Ministerio de la Presidencia en el encuentro del Movice aceptando pues barbaridades practicadas por el Estado colombiano contra las miles de víctimas, que contradicen de forma flagrante lo que están haciendo otros estamentos del gobierno colombiano. Frente a ese panorama de diferentes opiniones, nosotros vamos perplejos de regreso, ¿no? Sobre las promesas que se están haciendo, sobre los hechos concretos de permanencia de las violaciones, que pedimos que se detengan inmediatamente, y frente a las expectativas, ¿dónde está el horizonte frente a cómo puedan vivir en paz y tranquilidad sin que se les persigan los activistas sociales en cada una de las comunidades, los indígenas, los afros, los ciudadanos de las urbes, de las ciudades, etcétera? Esa es la preocupación mayor que tenemos por allí, porque no hemos visto claro el mensaje del gobierno, ¿no? ¿Qué impresión se lleva a la comisión de lo que dialogaron con esas entidades del Estado colombiano? Bueno, impresiones varias, ¿no? Por un lado, sí que consideramos que es un avance el cambio de discurso gubernamental, y nos parece, de hecho, el jueves a la mañana en la Asamblea del Movice escuchamos al asesor del Ministerio de Agricultura con un discurso que realmente nos llamó la atención, ¿no? Como reconoció la responsabilidad del Estado como parte de uno de los actores armados del conflicto casi, y incluso se llegó a decir que había que abrir un capítulo de la responsabilidad de los generales del ejército en cuanto a violación de derechos humanos en el conflicto social, político y armado que ha habido este país. Pero bueno, poniendo eso por un lado, ese avance y ese cambio de discurso, también consideramos que todo eso hay que acompañarlo de políticas y de prácticas reales, ¿no? O sea, no puede quedar todo en un discurso porque las palabras las lleva el viento y el papel al final lo soporta todo, ¿no? Todo eso tiene que venir luego complementado de políticas reales que vayan tendentes a una solución negociada al conflicto y a una paz con justicia social real. Con el Ministerio de Defensa se trató el tema de los llamados falsos positivos, y si fue así, ¿qué argumentos tiene el ministro o los encargados que atendieron a la comisión al respecto? Bueno, la reunión con el Ministerio de Defensa, ellos en ningún momento aceptaron ninguna autocrítica no estableció ninguna crítica a la actuación del ejército en ningún momento. Personalmente, su visión del conflicto social, político y armado pues es una visión sesgada, creo que no corresponde con la realidad, creo. Y bueno, no hubo, creo que hablar de derechos humanos desde una óptica como la que se habla dentro del ejército no es una visión de derechos humanos real. Tampoco aceptaron, también tiene una visión del derecho internacional humanitario que es muy sui generis. De hecho, nosotros le pusimos en la mesa el tema de lo que habíamos visto en el corregimiento de la Marina, porque el ejército había entrado en una sala comunal y ahí había puesto en peligro a la población civil. De hecho, luego hubo ahí combates y ellos dijeron que se estaba investigando, pero únicamente porque había habido muerte de 4 soldados por negligencia militar, en ningún momento por violación del DIH. De hecho, su visión es que ellos no tienen vedado la entrada en ningún lugar en Colombia como consecuencia del conflicto. Entonces, pues bueno, a partir de ahí es complicado. O sea, la visión todavía es un poco... ¿El Estado colombiano no les permitió a la comisión observar el estado de las cárceles? Tuvimos la suerte de visitar a Carmelo Ágamez en Corozal, en la cárcel de Corozal.
nos impidieron, a pesar de que estaba programada, solicitada con mucha antelación, a toda la comisión visitar La Picota, donde íbamos a tener entrevista con varios, naturalmente con muy poquitos, pero con varios representantes presos políticos de diferentes sectores. Y nos lo impidieron. Es la segunda vez. El año pasado nos impidieron ver la cárcel de Valledupar, que posteriormente, a los pocos meses, fue cerrada el módulo de mujeres, ¿no? Nos preocupa mucho esta invisibilización de los, dicen, 7.000, 7.500 presos políticos que existen en el país. ¿Por qué se quiere ocultar que eso existe? ¿Cuál es la situación de ellos? Los que son combatientes, los que no lo son, los que proceden de tantos montajes judiciales, según se ha ido demostrando. Creemos que eso forma parte de la situación y debe ser mostrado, y mucho más a una delegación internacional como la nuestra. ¿Cree que ha mejorado con respecto al cambio de gobierno o sigue igual? Pues bueno, hasta la fecha actual mi opinión es que no. Porque bueno, por ahora tenemos ese cambio de discurso que lo valoramos positivamente, pero lo ponemos un poco ahí todavía en cuarentena, como se diría. Y luego lo que sí que hemos verificado en las visitas a terreno y en la recogida de testimonios es que, de hecho, detrás del cambio de gobierno las amenazas han aumentado y la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos es cada día más complicada y más peligrosa. Entonces, por ahora no existe una mejor situación, no ha mejorado. ¿Qué fue lo que más escuchó que la gente se quejó? Pues yo creo que dentro de todos los testimonios que hemos ido recogiendo, principalmente de las cuestiones más graves, pues sí, asesinatos, falsos positivos y desapariciones. Yo creo que hay, aparte de que luego hemos recogido muchos más en cuestión de amenazas, hostigamientos, allanamientos, pero sí, por ahí muchos y muy continuados. El gobierno colombiano ha difundido mucho la idea de que el paramilitarismo en Colombia ya no existe. ¿Cómo vio ese aspecto? Bueno, yo te puedo contar que ayer mismo que estuvimos en Trujillo, la presencia paramilitar en el pueblo bueno, los paramilitares están presentes y muy presentes en el pueblo, y de hecho siguen hostigando a las organizaciones con las que hemos estado allí. O sea, esa memoria a las víctimas que tienen en cuanto a ese parque monumento, a la masacre de Trujillo. Bueno, siguen hostigando a la gente que está en esa casa y en el parque, y la presencia de los paramilitares en el pueblo es latente. O sea que es algo que sigue existiendo en Colombia, por mucho que se hable de que se acabó con los paramilitares y se quiera hablar de las Bancrim ahora mismo, etcétera. O sea, sigue estando como un actor armado dentro del conflicto. Muy activo. Según la percepción suya, ¿es cierto que ya no hay paramilitarismo y que no tiene ninguna connivencia con las fuerzas militares? En las contradicciones de los diferentes miembros del gobierno que hemos tenido relación, también se ha mostrado eso. Sin embargo, todas las organizaciones populares, sociales, indígenas, afrocampesinas nos han mostrado hechos concretos de la permanencia de esos grupos. Da igual el nombre que se les ponga, pero tenemos muchos testimonios del accionar cada día de cada una de los grupos en diferentes lugares. Nos preocupó mucho el día de ayer en la ciudad de Trujillo, con esas masacres enormes que ha habido ahí, incluso con el Parque de la Memoria construido, todo lo demás, que nos aseguraran las víctimas que en ese mismo recinto urbano, ahí estaban los paramilitares, que allí habían ido al recinto de la memoria a amenazarles, que había habido numerosas muertes en el 2010. Parece que es evidente, esos paramilitares siguen vigentes y tienen mucho peso político en el país. ¿Va a haber un informe general y cuándo se presenta? Creemos que en el mes de abril, este mes de marzo lo trabajaremos, y en el mes de abril estará listo para presentarlo a Naciones Unidas, a los parlamentos asturiano, vasco, español, europeo, para que forme parte, ¿no?, del acompañamiento a la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la reparación en este país. Ese informe asturiano va a estar, como los años anteriores, disponible.